Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque se encuentra conmigo Paulina Chavira, quien nos va a hablar sobre toda esta comunicación deportiva, quien ya tenía muchas ganas de entrevistar porque realmente me gusta mucho su trabajo, cómo difunde el uso del lenguaje y también, pues obviamente su trayectoria en el periodismo deportivo. Bienvenida, Paulina, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ay, muy contenta, Cintia, muy contenta de estar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación y es un gusto pues poder platicar un poco de esto que he hecho en los últimos años de mi vida. Oye, Paulina, fíjate que justamente este podcast inició en la pandemia Ajá, porque mis alumnos y alumnas no sabían que, digamos que esto de la virtualidad, de las clases digitales, fue un periodo complicado y más para aquellos que tenían que elegir en ese momento carrera universitaria. Entonces, un poco como mi profesión es comunicación, entonces era acercarlos a esto. Y ajá. lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿tú cómo supiste que querías ser periodista? ¿Cómo supiste de niña que querías ser periodista, que querías salir en los medios de comunicación, Ajá. que querías cubrir partidos de, a lo mejor de fútbol? ¿Cómo supiste? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Ay, sí, Cintia, pues no lo sabía, la verdad. Para ser bien honesta, pues sí me imagino que tus alumnos deben estar así como de, ay, esto y ahora qué sucede, ¿no? Porque además creo que es un momento pues que parece como muy definitorio, ¿no? Parece que lo que decidamos ya va a determinar completamente nuestro futuro y creo que así, por lo menos yo así también lo viví. A mí, fíjate que desde que era niña, chiquitita, me encantaba corregir cosas. Siempre, ¿no? O sea, como que la ortografía siempre me gustó, se me facilitó. Entonces, cuando recuerdo que mi mamá y mi papá nos compraron una enciclopedia, creo que era de Disney o no sé qué rollo, y entonces cuando le empecé a leer encontré errores ortográficos y decía, no, esto está mal, y lo tachaba y lo corregía, ¿no? O sea, eso era lo que yo hacía cuando era niña. Nunca me imaginé que iba a acabar trabajando en medios de comunicación, no era mi intención en ese momento, y cuando justo llegó el momento de decidir cuál era la carrera que iba a estudiar, pues me hicieron un examen vocacional en ese entonces y una de las áreas que salió precisamente era comunicación, ¿no? Porque pues sí, digo, hasta eso creo que la escuela en la que yo estudié nos animaba mucho pues pararnos frente a una audiencia, hablar, cantar, bailar, hacer de todo un poco. Entonces como que eso nunca fue algo pues que no sé, que me preocupara, ¿no? Entonces, como que cuando me dijeron, ah, comunicación, dije, ah, muy bien, Ujú. probablemente acabe escribiendo, que eso es realmente algo que me gusta. Yo, la verdad, ahora pienso que en lugar de haber estudiado periodismo, tendría que haber estudiado letras, pero pues decidí periodismo porque justamente en ese momento abrieron la carrera en la preparatoria. Yo estudié en el TEC de Monterrey, estudié en la preparatoria, y justo abrieron la carrera de periodismo y medios de información cuando a mí me tocaba entrar a la carrera. Así que pues decidí quedarme a estudiar periodismo porque pensé que iba a ser un camino para escribir, no tanto para salir en medios, sino como para escribir porque era algo que me gustaba y así fue, pero la realidad es que he acabado en muchos trabajos que nunca pensé que iba a acabar haciendo, la verdad, pero creo que en este caso pues haber estudiado periodismo me dio ciertas bases y también me dio una formación que pues me ayuda hoy a hacer muchas de las cosas que me apasionan hacer. Entonces, pues no estuvo tan errado, ¿no? Pero tampoco fue que yo lo soñara desde que fuera niña, la verdad. Claro, fíjate que otra cosa que me llama la atención es justo el lenguaje, cómo ha cambiado. Hace 2 años justamente tuve digamos que como maestra, Ujú. me pasó que me pidieron Ajá. específicamente una alumna que la nombrara por un pronombre, ¿no? Sí, Entonces, en ese momento yo no tenía problema, pero al momento de ser tantos alumnos, tuve ajá, que anotar en mi lista al lado ajá, el pronombre él, ¿no? ajá, ajá. Entonces,
Y me llamó mucho la atención, este suceso me llamó mucho la atención por cómo ha cambiado no solo la educación, sino también el lenguaje. Yo Sí. trataba de no equivocarme al momento de pasar lista y no Ajá, usar el femenino en lugar del ajá, masculino que ella me había ajá, pedido. Entonces ajá. lo anoté así con pluma roja, ya sabes, porque soy muy Marquito distraída. rojo para que no se te olvide. Ajá, Y tratar como y fue, sinceramente fue mi primer encuentro con esto ajá, del lenguaje inclusivo. ajá, Entonces, me gustaría saber, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo crees que se ha ido adaptando ajá, este lenguaje? ¿Cómo crees que lo hemos ido adoptando? Y pues te digo, en las escuelas ya está pasando y ya claro. es algo común. Al rato no me sorprendería que pasáramos lista y les preguntáramos, además de sus hobbies y todo esto, el día de Ajá. clase, sería muy bueno que les preguntáramos el pronombre por el que los queremos Justo, nombrar. justo a eso te invito, querida Cintia, porque creo que una de las cosas que he aprendido al final en los últimos años es esto, que la lengua cambia, que la forma en la que nos enseña también la lengua, pues es, pues digamos un poco, podría mejorarse, tiene áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, empecé pues esto, a hablar de lengua y a tratar, pues primero empecé dando consejos de ortografía, ¿no? Y luego también de gramática, y pues obviamente tomando en cuenta las obras, ¿no? Académicas, que por consenso la mayoría de las personas respetamos, ¿no? Entre ellas, pues la ortografía de la lengua española, la gramática de la lengua española, el diccionario de la lengua española, ¿no? Que son todas obras hechas por la Academia, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que está presidida por la Real Academia Española, pues obviamente pues con una visión, ¿no? Que ya después se me hizo muy clara, pero que en el momento no. Y pues yo decía, ay, no, ¿para qué queremos usar lenguaje incluyente? O sea, ya con un masculino genérico ahí estamos, ¿no? Ujú. Y pues afortunadamente la vida me puso en muchos lugares en donde de diferentes maneras me decían, oye, pues no, o sea, como que yo no estoy tan de acuerdo, pero yo como que no veía tanto la necesidad, muy mal, ¿no? Pero bueno, la tuve que ver. Y la vi precisamente en 2017, 18 más o menos. Yo en ese entonces era editora de The New York Times en español y justo por esa época, precisamente la edición en inglés, la edición del Times, empezó a publicar artículos en donde utilizaba el they en singular, ¿no? Que Ujú. es este pronombre que usan sin una marca de género. Porque contrario a lo que mucha gente piensa, también el inglés tiene marca de género y también usan el masculino genérico en la mayoría de los casos, así como en el español, solo que tiene pues ciertas variantes, ¿no? Y empiezan a utilizar ese they y un día nos llega un artículo en el que era muy relevante hablar precisamente de que la persona, porque la persona sobre la que se contaba la historia, era una persona no binaria y era la primera persona no binaria latina, bueno, sí, ahora ya, bueno, sí, persona no binaria latina, que recibía una licencia de conducir en la que precisamente se marcaba el género como no binario. Ujú. Y entonces, pues obviamente era relevante, o sea, sí, no era algo a lo que le pudiéramos dar la vuelta, no era algo que dijéramos, ah, no, pues vamos a irnos con el nombre y nunca vamos a usar el pronombre y vamos a tratar de ver cómo evitamos, ¿no? O sea, al contrario, creo que eso era lo más relevante. Y pues como yo era la encargada de hacer el manual de estilo, mi jefe me dijo, pues investigale, ¿no? Y tú eres la que va a decidir cómo vamos a utilizar esto en el Times. Y pues sí, afortunadamente, pues para ese entonces ya conocía a muchas personas que estaban muy metidas, pues tanto como en el uso del lenguaje, en traducciones, interpretaciones, lingüistas, demás. Entonces, como que era muy, afortunadamente, pues conté con personas que supieron guiarme muy bien, ¿no? Y que fueron muy generosas conmigo como para decirme, oye, mira, pues yo he visto esto, veo que se utiliza esto, veo que se utiliza esto otro. Y al final, pues acabé decidiendo utilizar elle, que me parecía que era lo más cercano al español, ¿no? Ujú. Y que ya se usaba en otros casos, ¿no? O sea, no para nada que yo lo propuse, sino que veía que ya se usaba en otros casos. Y a partir de ahí fue cuando tuve este cambio así completo de decir, oye, pues no, o sea, el masculino genérico no basta y no sobra. Necesitamos encontrar formas en las que podamos nombrar, en este caso, a las personas no binarias, repensar la forma en la que nos estamos expresando, por qué decidir que el masculino genérico pues es el que hay que utilizar, porque pues así nos lo dijeron, ¿no? Y creo que ahí ha sido cada vez, para mí ha sido
es un tema que me entusiasma mucho porque veo el cambio, o sea, porque veo a la gente que que empieza a utilizar el lenguaje incluyente o que ya lo viene usando desde hace tiempo, ¿no? Y que empieza a reconocerse en otros espacios. Eh, También noto mucho la resistencia, ¿no? Sí, hay mucha Sí, resistencia todavía, sobre todo en ciertas esferas, a aceptar el uso del lenguaje incluyente, pero por otro lado hay muchos otros lugares en donde sí me dicen, oye, a mí me interesa aprender más, ¿no? Y quiero saber cómo lo puedo usar, porque a ver, tampoco es como que estemos hablando otra lengua, ¿no? Al final está muy dentro de lo que conocemos, ¿no? Del español. A mí me gusta verlo como una evolución del español, en ujú, lugar de verlo como una destrucción o una deformación del español, como muchas personas tratan de estigmatizarlo, y creo que no va por ahí, ¿no? Al contrario, es simplemente hablar pues de una realidad que necesita ser nombrada, que es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos creando palabras para nombrar las realidades a las que nos enfrentamos o que vivimos, ¿no? No tiene que ser un enfrentamiento, simplemente la realidad en la que estamos viviendo y al final, pues es un proceso muy natural, ¿no? Claro que sí. ya entran otras cuestiones, ¿no? Que si pues que si el cuestionamiento al poder, al patriarcado, las ideologías, ¿no? Que hay de por medio. Entonces ahí ya es cuando tenemos como muchas resistencias, pero a mí me entusiasma mucho ver que cada vez hay más personas que lo usan y que también tienen el interés de aprenderlo, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me gusta mucho, es un tema que verdaderamente me apasiona, del que me gusta investigar, del que me gusta hablar, ¿no? Del que trato pues sí, de promover, sobre todo cuando veo que es necesario pues que se hable más del tema, ¿no? Porque pues normalmente no se habla del tema. Fíjate, Paulina, que yo crecí, a mi papá me llama mucho la atención tu carrera profesional, Ajá. porque justamente a mi papá le llamaba mucho la atención el fútbol. Él lo veía como un desestrés, ¿no? Él Ajá. era médico, entonces tenía muchísimo trabajo, entonces llegaba y para él su momento de desestrés era los sábados y domingos ver a José Ramón, ¿no? Ajá, ajá. Y a mí de niña me llamaba mucho la atención. Entonces yo quería acercarme de él de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces, para mí era un tiempo de calidad con él y Ujú. me llamaba mucho la atención los deportes, pero te soy sincera, no me llamaba tanto porque yo no vi una figura femenina. Ujú, Yo ujú, veía hombres en la mesa analizando hombres fútbol, ujú. peleándose que si era gol, que si no era gol, que si era penal o impenal, ¿no? Ahorita Ajá, nos vas a también ya el decir, impenal, también, ajá. ¿qué piensas de esto, no? Entonces, te soy sincera, no crecí con una figura femenina Ujú, dando deportes. Y posteriormente decidí la carrera de comunicación y me llamaron la atención otras fuentes. Cubrí un ujú. tiempo la fuente de política y de la que me enamoré fue de la fuente cultural, ¿no? Ajá, Entonces, creo que, pero te digo, sinceramente no crecí como ahora, por ejemplo, mis alumnos que ya tienen estas figuras femeninas ajá. y las pocas figuras femeninas que había, a lo mejor en ese momento no lo analizaba de esa forma, pero siento que las sexualizaban o las hacían Ajá. un poco menos, que no les daban a lo mejor el mismo tiempo de hablar, el Ujú, mismo tiempo, tú y yo sabemos que trabajamos o que nos gusta o que ujú, hemos trabajado a lo mejor en esto de micrófonos, la importancia que tiene que cada uno tenga su tiempo, su espacio, su brillo, ujú. todo esto, ¿no? Y no se les daba misma importancia. ¿Qué piensas de esto y cómo fue formarte una carrera Ajá, en medio, pues, de hombres? ajá. Pues mira, tuve mucha suerte, la verdad, porque como te decía, nunca fue algo que yo esperara, no, o sea, yo también, como tú, digamos que mi momento de conexión con mi papá era viendo el fútbol, ¿no? También. Sí. Y fútbol varonil, evidentemente, porque cuando yo era niña, no, el fútbol femenil, pues existía, sí que existía, pero nadie lo veía, nadie sabía en dónde estaba y ni dónde se jugaba, y claro que pues no era algo que llegaba a las pantallas. Pero entonces veía fútbol varonil y jamás, o sea, jamás me pasó por la cabeza decir, yo podría estar sentada ahí, jamás, ¿no? O sea, porque no había siquiera esa posibilidad, ¿no? Entonces, como que no, nunca fue algo que yo considerara.
Y fue precisamente en el Times cuando un día me piden que empezamos a hacer la cobertura del Mundial Femenil que se jugó en Francia en 2019. Ujú. Em, pues en ese momento, digamos que la redacción en Estados Unidos estaba muy entusiasmada con la selección de Estados Unidos porque pues sí se veían como unas muy fuertes candidatas a ser campeonas de esa Copa del Mundo. Entonces había una gran cobertura del mundial pues nos pidieron que hiciéramos como la traducción de todos esos textos. Y la verdad es que cuando empecé a leer esos artículos y empecé a leer las historias de las jugadoras y cómo también para ellas era bien difícil, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de la selección de Jamaica que no tenían pues dinero, no, obviamente no, nadie las quería patrocinar, nadie quería apoyarlas, no hay una liga en Jamaica. Entonces, resulta que quien decidió apoyarlas y estar para ellas y conseguirles los uniformes y conseguirles una cancha para jugar y demás, es la hija de Bob Marley, cuyo nombre ahorita no me voy a acordar muy mal, creo que es Nigella, no me acuerdo ahorita muy bien del nombre, muy mal, me tendría que acordar del nombre de ella. Pero bueno, ella fue la que hizo, digamos que esta apuesta por el fútbol femenil y por eso ellas se llaman o se apodan, les apodan las Reggae Girls, ¿no? O sea, Mm, las chicas del reggae. ok. Y entonces, bueno, para mí, o sea, como que había tantas historias que dice, oye, qué interesante, no, nunca se me hubiera ocurrido, pues qué buena onda, ¿no? Y empecé a leer como estos artículos y un día dije, ay, pues voy a ver un partido, a ver qué tal. Y cuando lo vi, la verdad es que me enamoré, o sea, literal, me enamoré Mm, porque yo decía, no puedo creer que estas mujeres estén jugando este fútbol, sobre todo acostumbrada al fútbol varonil de México, que pues digamos que no es como que tenga un nivel muy impresionante. Y yo ya estaba muy desencantada de ese fútbol varonil. Cuando vi el fútbol femenil sí me llamó muchísimo la atención y sobre todo lo que más me llamó la atención fue que dije, ¿cómo nadie está hablando de esto? Nadie está hablando de este mundial, no lo puedo creer, ujú. nadie, o sea, estaba pasando por Televisa, ¿no? O sea, no es como que además estuviera, no sé, tuviera que verlo en una plataforma en línea que poca gente conocía, ¿no? O sea, era en Televisa, ¿no? Me acuerdo que Geo González estaba haciendo los comentarios, Sara Setune, ¿no? O sea, como que había mujeres ahí involucradas y, y pues eso, me llamó mucho la atención que nadie hablara del tema. Entonces, cuando pues digamos que ahí lo platiqué con mi esposo y le dije, oye, no puede ser posible que están jugando, ve nada más que bien están jugando y nadie está hablando de esto, ¿no? Ujú. Y hay partidos buenísimos, ¿no? Entonces, pues él se volteó y me dijo así como de, bueno, pues tú tienes muchos seguidores en Twitter, ponlo ahí, ¿no? Y yo, pues sí, tienes mucha razón. Claro que la gente que a mí me seguía en Twitter me seguía por mis consejos de ortografía, de gramática y las decisiones que tomábamos sobre el uso del lenguaje en el Times y bla. Entonces, como que fue una cosa rara, ¿no? Empezar de repente a hablar de fútbol. Ujú. Eh, pero precisamente como había, o bueno, sí, como sí, había tan pocas voces, ¿no? Yo creo que cada vez somos más, pero pues sobre todo había tan pocas voces, digamos como que en los medios más grandes, ¿no? Porque una de las cosas que me gusta muchísimo del fútbol es cuántos medios independientes surgieron porque los medios masivos de comunicación no respondían Ujú. al interés o a la necesidad que tenía la afición femenil, que en ese entonces a lo mejor era pequeña, si quieres, o reducida. Bueno, pues entonces lo que hicieron las mismas aficionadas fue crear sus propios medios de comunicación para poder, pues, compartir esa información con otras personas, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos que pues yo que trabajaba en un medio masivo, ¿no? Pues era extraño que yo empezara a hablar como de fútbol femenil y a partir de ahí mucha gente empezó a ligarme con el fútbol femenil, pues ahora sí que sin querer, o sea, no fue Ujú. algo que yo buscara, ¿no? Nunca dije, ay, quiero ahora dedicarme al fútbol femenil, la realidad es que no. Después me ofrecieron hacer un podcast sobre fútbol femenil y dije, claro, o sea, por supuesto que sí, porque necesitamos hablar de fútbol femenil, evidentemente, y Sí. necesitamos darle más voz. Yo ya estoy harta de escuchar, ver a todos estos hombres hablando 28 veces del mismo tema, ¿no? En todos los espacios, en todos los horarios, y todos hablan de que si Henry Martín hizo esto, que si el Chicharito hizo lo otro, ¿no? Y nunca hablamos nada de deporte femenil, ¿no? Ni siquiera de fútbol. Entonces, como que dije, bueno, si yo puedo contribuir con un granito de arena, por supuesto que sí. Y entonces empecé, digamos que empezó ese proyecto de ese podcast, pero justo se atravesó la pandemia. Sí. Entonces, cuando se atraviesa la pandemia, queda ahí parada esa, digamos, como ese proyecto, pero ya el amor por el fútbol femenil había crecido en mí. Entonces, a partir de ahí, pues ya empecé así como de, oye, pero quiero ir a los estadios, ¿no? Bueno, antes de que nos cerraran los estadios, ¿no? Evidentemente. Sí. Este,
pero bueno, no sé, y quiero ver los partidos, y entonces, ¿en dónde los veo? No sabía ni siquiera en dónde podía ver los partidos aquí en México, no sabía ni si estaban los mismos equipos que estaban en la varonil, conocía a pocas jugadoras, ¿no? Entonces fue como empezar a empaparme de todo lo que estaba sucediendo con el fútbol femenil, y pues ya pasado un poco la pandemia, me invitan a hacer otra vez a retomar el proyecto del podcast y me invitan de repente así a hablar sobre, porque bueno, claro, me seguí involucrando mucho y entonces en los espacios, en ese entonces yo tenía un podcast en Reforma que era el Café de la Mañana, bueno, trabajaba en ese Ah, podcast. sí. Entonces todos los episodios que yo podía sacar sobre fútbol femenil los sacábamos, ¿no? O sea, era así como de, aquí no se va a hablar de varonil, me acuerdo que la única vez que hablamos de fútbol varonil fue cuando hubo, pues, el desastre que hubo en el estadio de Querétaro, ¿no? En Sí. donde pues se supone que oficialmente no hubo personas que murieran, pero hubo ahí un enfrentamiento entre las aficiones del Atlas y del Querétaro. Entonces, me acuerdo que ese fue el único episodio que sacamos de varonil, pero todo lo que hicimos, si hicimos algo de fútbol, todo era de fútbol femenil, ¿no? Y entonces ahí me buscaron de Fox y me dijeron, oye, te queremos invitar a que hables de la final, ¿no? A un programa que tenemos que es Fox Radio. Y pues recuerdo que yo llegué pues como de, ay, claro, sí, vamos a platicar, ¿cómo de que no? Em, y a la hora de la hora, bueno, ya pasó el programa y una semana después pues, me ofrecieron trabajo ya en Fox Sports. Entonces nunca fue realmente que yo dijera, me quiero dedicar a esto, sino que creo que tuve la maravillosa oportunidad de que en ese momento se necesitara y que pues yo estuviera, digamos, ahí metida en el tema y fue como empecé, pero la realidad es que pues ha sido una grandísima experiencia, ¿no? O sea, al final es encontrar una fuente nueva que pues nunca había, o sea, yo nunca había trabajado en la fuente de deportes, ¿no? El también, pues hablar de mujeres, ¿no? Que luchan, ¿no? Mucho Sí. para llegar a estar, pues en el lugar en el que están hoy y que además pues lo hacen muy bien. Entonces, para mí es como muy, como que junta muchas cosas que a mí me interesan y me gustan. Entonces, creo que pues ha sido una gran oportunidad. Entonces, pues sí, a ver, si tú me hubieras dicho cuando salí en la carrera que iba a acabar trabajando en televisión, yo te hubiera dicho, ay, claro que no, nunca, o sea, no lo veo ahí, ¿no? Yo me veía en un periódico, en una revista, ¿no? O sea, en aquello que sí hice al Una principio. redacción. Ajá, sí, sí, pero no me veía jamás en la televisión y pues mira, aquí ando el día de hoy. Sí. Oye, Paulina, y me llaman también esto mucho la atención. El hecho de las redes sociales, ¿cómo Ujú, lidias con estas redes sociales? Me decías que tienes muchos seguidores en Twitter y todo esto. ¿Cómo lidias con todo digamos, con todas estas voces, incluso, por qué no decirlo, ¿no? A veces también con hate, se podría ujú. decir, con toda esta información o desinformación también Ajá, que ajá. hay en redes sociales. ¿Cómo lidias? ¿Cómo calculas tu tiempo? ¿Cómo entre todo, entre estar? Sabemos que, por ejemplo, los medios de comunicación son muy absorbentes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que a veces hay una hora de entrada, pero no hay una hora de salida. Me ha Ujú, tocado ujú, trabajar en redacciones, cubrir guardias, todo esto, ¿no? Y me llama la atención cómo llevas tu imagen personal ajá, y la conviertes en redes sociales. ¿Cómo manejas tus redes sociales y cómo la combinas para que pues ujú. no afecte todo este ruido bueno o malo que hay en las redes? Pues no sé si muy bien, querida, sí. No, o sea, yo sí creo que o sea, muchas personas te dicen, ay, no, pues no te lo tomes tan en serio, no sé, no te enganches, ¿no? Yo no me engancho, normalmente trato de, Sí. de no engancharme ni me meto en discusiones, especialmente cuando vienen puros insultos, ¿no? Porque pues yo en realidad no insulto absolutamente a nadie. Entonces, cuando me insultan, mira, ni contesto. Sí. Pero no te puedo mentir y no te puedo decir que no me afecta, o sea, sí me afectan, ¿no? O sea, el otro día me acuerdo que me levanté súper de malas, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, estoy súper de mal humor, o sea, qué horror. Y cuando, o sea, de repente como que me di cuenta de que era por una cantidad de comentarios que había recibido, ¿no? Que aunque yo no me meta tal cual, pues que ya sabes que te llega la notificación, que no sé qué. Sí, Y entonces fue cuando dije, híjole, o sea, sí, obviamente afecta, ¿no? O sea, bueno, no sé, sí. habrá personas a las que no y pues no sé, mis respetos, que me digan cómo le hacen. O sea, a mí la verdad sí es una cuestión que me afecta. ¿Por qué? Porque normalmente trato de ser muy respetuosa siempre con las personas a las que les escribo, a las que les respondo, ¿no? O la información que pongo.
Obviamente, pues nos equivocamos, sí, todas las personas nos Sí. equivocamos. A lo mejor yo opino de una manera que a ti no te gusta o tú opinas de una manera que a mí no me gusta, pero yo, o sea, desde mis valores, mi perspectiva, ¿no? Mi escala de respuesta, jamás te insultaría, ¿no? Porque tú pienses distinto a la forma en la que yo pienso, ¿no? Y eso no pasa normalmente, ¿no? O sea, una de las cosas que, pues que sí, que normalmente pasa, pues es que hay muchos insultos. Cada vez que hablo del lenguaje incluyente, por ejemplo, pues mucha Sí. violencia también, ¿no? Entonces, pues no sé, cada vez es verdad que al principio, sobre todo cuando empecé, digamos, como a ser mucho más activa en Twitter, ahora X o como sea que se llame esta red social, pues me acuerdo que sí me tomaba muchísimo tiempo para responder, ¿no? Porque mucha gente me escribía y me preguntaba de, oye, esto lo escribo junto o separado, ¿por qué esta palabra lleva acento? ¿Por qué no? Y yo me sentía como muy en la responsabilidad de, sí, te voy a contestar, claro que sí, ¿no? Y contestaba Sí. muchas de esas preguntas que he ido haciendo cuidar mucho mi algoritmo, ¿no? Trato de ir, pues eso, si te digo, si me insultas, la verdad no te voy a contestar, lo único que voy a hacer es que voy a silenciarte y no voy a volver a ver nada de lo que me escribas y ya está. Este, si no me insultas, seguramente sí voy a ver tu mensaje y si algún día me preguntas algo y tienes alguna duda o me escribes, pues muy respetuosamente, no estoy de acuerdo contigo, pero sí te voy a contestar para decirte pues está bien, ¿no? O sea, yo creo que es esto, esto y lo otro, respeto mucho la forma en la que tú lo piensas y ya está, ¿no? Pero sí es difícil, aunque al mismo tiempo también, sí te tengo que decir que a mí las redes sociales me han dado mucho, ¿no? O sea, al final, Sí. estos trabajos que a mí me han encantado, ¿no? O sea, haber trabajado en el Times, haber trabajado, no sé, en el podcast que tengo que se llama Encanchadas, ¿no? O trabajar ahora en Fox, pues son trabajos que surgieron básicamente de mis redes sociales, ¿no? Es realmente como la forma en la que esto se ha dado y además me han dado la oportunidad de conocer a gente súper valiosa, ¿no? O sea, gente que de verdad solamente conocí en redes y que ya después cuando nos conocemos en persona, pues ya hay una amistad grande y sincera, ¿no? Y entonces, bueno, también está esa parte que es maravillosa, ¿no? Entonces, creo que pues no sé, todavía no encuentro yo la fórmula perfecta, ¿no? Espero que en algún momento lo logre, pero sí creo que las redes sociales nos han venido a traer pues muchos beneficios y pues algunos que otros sin sabores, digamos. Y sí, fíjate que, Paulina, a mí me gusta leer. Ujú, Afortunadamente creo que mis papás me acercaron a lo mejor con el ejemplo a la lectura, pero aún así también te debo de ser sincera que cometo faltas de ortografía, ¿no? A veces ajá, se me va, ya sea por la prisa, a veces por la falta de atención, que ujú. justamente el celular o las redes sociales cada vez, Y no no nos sé, ayudan, no sí, nos no, ayudan, a nada la atención, ¿no? no nos Entonces, ayudan. sinceramente sí, a veces se me va y me considero una persona, me considero lectora porque es algo Ujú. que me apasiona, pero ¿qué consejos nos darías para mejorar nuestra ortografía? Para mejorar a lo mejor desde esos mensajes de WhatsApp que les enviamos. Yo les digo a mis alumnos, es que si se los envías con mala ortografía, a lo mejor va a ser menos probable que la persona que te gusta te los conteste Sí, bien eso es o algo, verdad, ¿no? Y eso es verdad. entonces, ¿cómo le podemos hacer? Le digo, pónganle empeño a Ajá, esos mensajes que envían, a esa información que envían al momento, ¿no? ¿Y cómo le claro. podemos hacer para mejorar esa ortografía y que esos errores que a veces por prisas, a veces por falta de Ujú. atención, a veces por muchas cosas cometemos, cómo podemos hacerle para mejorarla y que esto también mejore nuestra imagen? Claro, pues mira, yo creo que, a ver, mira, leer, a mí me encanta también leer, ¿no? O sea, me hace que es una actividad muy enriquecedora, además muy contigo misma, pero también que puedes compartir con otras personas, ¿no? Y me gusta mucho leer en voz alta, ¿no? Entonces, pues les leo a mis hijos o le leo a mi esposo, incluso hasta un artículo, ¿no? O sea, creo que no necesariamente tienes que pensar en leer como las grandes obras de la literatura, ¿no? O sea, de todo se puede leer en este momento. ¿Para qué nos sirve mucho leer? Para tener vocabulario, para tener estructura al escribir. Eso nos ayuda muchísimo, pero por ejemplo, a menos que seas supervisual, de que digas, es que yo vi y me acuerdo que esta palabra se escribe así, te va a ayudar para la ortografía. Si no eres supervisual, no te va a ayudar. O No. sea, eso sí, no. Entonces, no te sientas mal. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, eso a veces pasa. Pero ¿qué sí nos puede ayudar para la ortografía? Pues uno, ser conscientes, ¿no? Porque a veces creemos que,
no importa, ¿no? O sea, ¿me entendiste? Al final me Sí, entendiste. Y creo que sí, o sea, como ser conscientes de que muchas veces, y especialmente en este momento, y que nos leen tanto, ¿no? O sea, porque nos leen en diferentes plataformas, desde lo sí. que publicamos en redes sociales, desde correos electrónicos, desde WhatsApp, que también es otra ya gran red social. Pues tenemos como muchas plataformas en las que escribimos y nos mostramos al mundo a partir de lo que escribimos, ¿no? Entonces, eso, lo que tú decías, me parece que es fundamental tomarnos el tiempo para por lo menos darle una leída antes de mandarlo, ¿no? Sobre todo si van a mandar un mensaje importante. A lo mejor si le contestas a tu mamá con faltas de ortografía, pues tu mamá te va a seguir queriendo así como es y ya está. Sí. No va a decir, ay, ¿qué onda con mi hija? O a lo mejor sí, pero no, o sea, no sé, es un amor incondicional, no pasa absolutamente. Eh, pero por lo menos si están, no sé, si ustedes están solicitando un trabajo, si les interesa trabajar con alguien, ¿no? Y le escriben, o no sé, o solicitan una entrevista, o no sé, algo que les interese, ¿no? Pues obviamente si lo escribes, digamos que uno, sin faltas de ortografía y claramente, ¿no? Porque muchas veces nos gana mucho y eso es algo que nos pasa ahora. Yo no siento que esté tan mal, ¿no? O sea, como el que escribimos muy similar a la forma en la que hablamos, cada vez se Sí. vuelve, digamos que se empata más la forma en la que escribimos y la que hablamos, ¿no? Antes teníamos como una voz para cuando escribías y otra voz para cuando hablabas, y creo que cada vez se empiezan a encontrar más. No lo veo mal, solamente que hay veces que cuando hablamos, pues tenemos muchos otros elementos que nos ayudan, ¿no? Que si los gestos, los guiños, los movimientos de la mano, ¿no? Entonces tú puedes ver si estoy bromeando, si no estoy bromeando, tienes más información, ¿no? Y normalmente cuando tú lanzas un texto, ¿no? Lo lanzas en cualquier red social, en un correo electrónico, por ejemplo, no tienes, digamos, este respaldo que diga, ah, mira, o sea, esto no se lo está tomando tan en serio, o te lo está diciendo en un tono amable, ¿no? O sea, hay veces que no tenemos digamos, como esa información extra, entonces hay que escribir de manera muy clara para que no haya lugar a confusiones. Entonces, creo que es eso, tomarnos el tiempo. Y la otra, que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Es el seguir actualizándonos en el conocimiento de la lengua. Como que nos quedamos mucho con esta idea de que ya lo que aprendí, ya lo aprendí y no va a cambiar. Y al contrario, o sea, creo que una de las cosas que hemos visto y que sí, yo te puedo decir que en los últimos más de 10 años que llevo trabajando en la lengua, ¿no? Sí, que he tenido trabajos relacionados con la lengua, si de algo me he dado cuenta es que la lengua cambia constantemente, ¿no? Y que yo sentía que yo sabía muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo llegué, el primer trabajo que tuve fue justamente en el periódico Reforma, y cuando llegué hice mi examen, bueno, yo sentía que yo, uy, sabía muchísimo de ortografía, ¿no? Claro que no, o sea, el día que leí la ortografía dije, o sea, pero yo creo que no sé ni la mitad de lo que tengo que saber, ¿no? Entonces, sí, como actualizar mucho el conocimiento que tenemos, cada vez hay diferentes plataformas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un esfuerzo porque es algo como que no quiero perder este contacto que tengo con la lengua, ¿no? De hacer, por ejemplo, unas dosis ortográficas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter o en mi cuenta de Threads pongo así como información muy cortita, ¿no? Pero que creo que puede ayudar a la gente sí que tiene como, pues con las dudas que son como las más comunes. Pero, por ejemplo, también existe la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que es una fundación que se creó en la agencia EFE, que es la Agencia Estatal de Noticias de España, pues que normalmente ofrecen este tipo de información también, ¿no? Muy apegada a lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Porque es básicamente ya la dueña de la Fundeu. Antes la Fundeu era un organismo independiente que sí contaba con la asesoría de la RAE, pero ahora ya es parte, digamos, de la RAE. Pero aún así, o sea, tienen una información impresionante. O sea, como que hay muchos lugares en donde nos podemos seguir educando sobre la lengua, ¿no? Y eso, o sea, básicamente eso, ¿no? Como que nada más tomarnos el tiempo. Otro consejo que les puedo dar es que no confíen ciegamente en el autocorrector ni de su computadora ni de su teléfono porque no están actualizados, entonces hay palabras que luego les marcan como un error cuando en realidad no es un error, o pues palabras que están bien escritas que pues obviamente no se consideran así en el teléfono y en la computadora. Entonces, bueno, pues ya, ahí es una cuestión como de irle conociendo más, pero pues eso, no confíen ciegamente nomás, es lo único que les digo. Paulina, ¿y qué consejo les darías a estas niñas que quieren estar en televisión
que Ajá. quieren cubrir deportes, como bien dices, no solo fútbol, hay muchísimos Ujú, deportes más, nada más muchísimo, sí, sí, que sí. el fútbol tiene mucho Mucho foco, ¿no? foco. Sí. Este, pero quieren cubrir deportes, a lo mejor Ujú, natación, a lo mejor no sé, qué sé yo, triatlón, cualquier ujú. otro deporte, ¿no? Y que quieren cubrirlo, que quieren escribir, que quieren hacer periodismo. ¿Qué consejo les darías ahora sí que desde tu experiencia profesional, para que sueñen o para que logren ese objetivo, o al menos que si les llama la atención, pues sea, que tengan esta información? Pues que lo hagan desde ya, no se esperen, ya es el momento, ya, ya, ya. Creo que además ahora el deporte femenil tiene, digamos, como una oportunidad grandísima, ¿no? Porque está creciendo, porque normalmente no había quien lo cubriera, ¿no? O a quien le interesara. Entonces, como que hoy tenemos esta oportunidad en la que mucha gente sí se está interesando, en que muchos medios están buscando gente, ¿no? Que Sí, quiere cubrir este tipo de temas. Entonces, que es como el mejor momento. Creo que ahí la edad no tiene mucho que ver, o sea, al final si ustedes muestran pues su interés, su conocimiento, obviamente si les gusta, métanse de lleno, ¿no? O sea, meternos a conocer el deporte, a conocer a las personas que lo practican, quiénes son las personas destacadas, irla siguiendo, ¿no? Viendo cuál es su evolución, no sé, pienso por ejemplo, ahora lo decías, en natación, ¿no? En clavados, que en clavados afortunadamente, pues México destaca mucho, ¿no? sí. Entonces, bueno, conocer quiénes son las clavadistas, pero también, no sé, por ejemplo, en esgrima o en tiro con arco, ¿no? O sea, como que hay tantas disciplinas que creo que funcionan igual en el fútbol, ¿no? Yo digo, Sí. creo que hay mucho para todas las personas. Entonces, creo que es eso, o sea, como tratar de involucrarse desde ya, porque el conocer desde, a lo mejor, no sé, conoces a una jugadora hoy que en 5 años, cuando tú ya te graduaste y saliste de la carrera, ¿no? Pues ya manejas completamente su historia, sabes en dónde triunfó, sabes qué le costó trabajo, sabes qué es lo que está tratando de desarrollar, o sea, como que ya tienes de alguna u otra manera la historia completa, ¿no? Entonces creo que es como si tuvieras como todo un campo de posibilidades, ¿no? Porque no es, digo, a diferencia de lo que pasa con el fútbol varonil, especialmente que creo que es del que más se ha hablado aquí Sí. en nuestro país, o sea, al final sí, pues ya como que muchas cosas ya están dichas, ¿no? Y entonces hay que buscar pero lo mismo, o sea, si ustedes para algún deporte en femenil se les ocurre hacer algo, o sea, yo creo que cada vez más la audiencia está esperando un cambio en la forma en la que ofrecemos esta información, ¿no? O sea, y a veces siento que los medios de comunicación masivos nos quedamos un poco atrás, ¿no? Como, pues así, grandotes como son, pues también un poco más lentos, ¿no? A diferencia de lo que pasa pues con los medios, como te decía, ¿no? Estos medios independientes, pues que se formaron simplemente porque nadie estaba aprovechando o porque nadie estaba ofreciendo realmente esa información, ¿no? Entonces, igual ustedes se pueden convertir en esa fuente de información que pues hay personas que están buscando y empezar a lo mejor con una comunidad chiquita, siempre hay que tener la certeza de que esto puede crecer. Entonces, creo que nunca se queden así como con el pues como con el mal sabor de decir, ay, pues a lo mejor le voy a hablar a 3 personas, pues 3 personas son mejores que ninguna. Así que 3 personas y a esas 3 personas pues irles hablando, ustedes también se van a ir dando cuenta de cuál es la información que necesitan, en qué necesitan especializarse o cuál es la información que no están encontrando, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí ya tienes como otra opción, pues de desarrollar a lo mejor el periodismo, si eso es lo que tú quieres hacer, pues como de investigar y conseguir esa información y llevarla a tu audiencia. Entonces yo siento que no es algo a lo que hay que esperarnos, ¿no? Ujú. Creo que también la forma en la que la educación está desarrollándose hoy es muy distinta, por ejemplo, a la manera en la a la que se desarrolló cuando yo estaba estudiando una carrera, ¿no? Sí, era como Sí. muy de no, pues casi, casi que necesitas el título para poder hacer esto, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, con otra de las grandes cosas que nos han dado las redes sociales es precisamente esto, el decir, oye, cualquier persona puede tener una plataforma, ¿eh? Ujú. Cualquiera. O sea, prendes la cámara de tu teléfono y ya ¿Y está ya? y ya estás, ¿no? Y empezaste a transmitir en donde sea. Entonces creo que el tener también esas tablas, esa facilidad, pues ayuda mucho, ¿no? Si es que quieren estar ya en un medio de comunicación masivo, pero si no, también si quieren crear su propia comunidad. O sea, afortunadamente creo que hay muchas alternativas y mientras más pronto empiecen, yo creo que mejor. Excelente, Paulina. Pues muchísimas gracias por tus consejos. Si alguien escuchó este episodio y tiene alguna duda o le interesa alguno de los temas que aquí tocamos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, Paulina? Pues estoy como AP Chavira en Twitter, bueno, en X y en Instagram.
y en TikTok como ap.chavira. Y pues eso, y tengo el podcast Encanchadas, por si también quieren adentrarse o acercarse un poco al fútbol femenil, pues ahí también pueden escucharlo. Y pues eso, si tienen dudas, si tienen preguntas, yo siempre soy la más feliz de contestar, así que, porque normalmente aprendo mucho, ¿no? O sea, Sí. normalmente cuando alguien me pregunta, a lo mejor yo no lo sé, o si sí lo sé, como que trato siempre de buscar la forma más clara de poder explicarlo, y entonces eso siempre me ayuda a aprender más, así que yo soy feliz contestando dudas, y si no también, pues tratando de encontrar las respuestas a las dudas que luego también yo tengo. Excelente, Paulina. Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada. Muchas gracias, Paulina, por tu tiempo. A ti, Cintia, muchísimas gracias. Gracias.